Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola: Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Señor, límpianos, purifícanos de toda codicia, del afán desmedido de poseer muchas cosas, que siempre estés presente en nuestras vidas, en la abundancia y en la escasez. Haz que las cosas del mundo no desvíen nuestra mirada de ti. Amén. Buenos días, mi nombre es Alberto, hago parte de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Cali. Hoy les invito a que oremos con el Evangelio, que es la cita de Lucas 12, 13, 21. Lucas 12, 13 al 21, llamada la parábola del rico. Estando en medio de una predicación de Jesús, un hombre que le estaba escuchando le interrumpe y le dice: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, es decir, tengo un problema y te pido que lo resuelvas. Según la ley de Moisés, los bienes de un hombre eran divididos a la hora de su muerte entre sus hijos. El primogénito recibía el doble de lo que recibían los demás. Entre los judíos, este problema y otros de tipo similar eran resueltos por los escribas, quienes conocían las leyes. Por eso lo interrumpió con la intención de que mediara en el asunto. Jesús pudo haber resuelto esta situación de una vez. Podía haber citado la ley del Antiguo Testamento en relación al tema de herencia que está en el Deuteronomio. Pero como buen maestro, la pregunta de aquel hombre que le interrumpió su discurso no le molestó, sino que la aprovechó para incluir dentro de su predicación una enseñanza relacionada con la pregunta, que más que pregunta era una solicitud. Y es así como, en lugar de tratar con el síntoma que reflejaba aquella solicitud, Jesús decidió tratar con el problema real que había detrás de ella. Casi de manera brusca, Jesús respondió: ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor entre ustedes? ¿Quién les dijo que yo estoy aquí para resolver ese tipo de problemas? ¿Quieres que te diga cuál es tu verdadero problema? La vida de un hombre no consiste en las cosas que posee. Tu problema es la codicia. Jesús fue directo a la raíz del problema, y para ayudar a este hombre y a la multitud que le oía a comprender la importancia de esta enseñanza, Jesús relató esta parábola que escuchamos para mostrar el peligro y el engaño que hay detrás de toda codicia. Hay tres aspectos en la actitud del hombre de la parábola que en mi oración yo veía. Un primer aspecto: no reconocer a Dios en la abundancia y en el éxito. Y a esto nos conduce el mundo materialista en el que vivimos, la cultura del consumismo. Aquel hombre cultivó su tierra para lograr una buena cosecha, nada para criticar en este aspecto. Pero su problema fue no reconocer la intervención de Dios en todo lo que había conseguido. Hace unas décadas, Cristina Onassis, la hija del magnate naviero griego Aristóteles Onassis, en aquel entonces heredó la inmensa fortuna de su padre.
En una entrevista, la periodista se admiraba de la inmensa fortuna que poseía, a lo que ella respondió: mire, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Creo que esta mujer se suicidó. Un segundo aspecto es que se concentró en sí mismo, olvidándose de Dios. Y pensaba entre sí diciendo: de esta manera, este hombre de la parábola empieza una conversación consigo mismo. En mi oración veía cómo en este monólogo que sostenía aquel hombre se presentan 13 referencias a sí mismo. Yo, mí, mis, mío. Los verbos utilizados están en la primera persona del singular. Haré, tengo, voy, derribaré, edificaré, reuniré. Habla de mi cosecha, mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi alma. Llega incluso a expresarse de su propia alma como si fuera de su propiedad, igual que todos los bienes que poseía. Diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes. Qué gran error desconocer lo que dice el Señor en Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías. Entonces, no hay el más mínimo asomo de tener en cuenta a Dios. Este hombre estaba tan ensimismado en los bienes materiales que poseía que creyó ser dueño también de su alma, de su parte espiritual. El mayor peligro que se corre con las riquezas y las posesiones es olvidarse de Dios, de quien recibimos todo, empezando por nuestra propia vida. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol San Pablo. San Francisco de Asís no llamaba suyo a nada de lo que tenía y usaba, decía con la sencillez que lo caracterizaba: son de mi simple uso. El tercer aspecto que veía es que se concentró en lo temporal, olvidando lo eterno. En el afán de adquirir riquezas o bienes, ocurre con frecuencia que las personas se olvidan de Dios, dedican todo su esfuerzo, todo su tiempo a esa meta. Y cuando adquieren esas riquezas, piensan que pueden comprarlo todo. El multimillonario Steve Jobs, fundador de Apple, murió en el año 2011 a la edad de 56 años a causa de un cáncer de páncreas. Con su dinero no logró recobrar la salud. Dejó una carta que circula por las redes sociales y que ustedes seguramente conocen, y me llama la atención una de sus frases. Dice: todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En mi oración descubría también un contraste total entre las palabras del hombre del pasaje bíblico y las palabras de Dios. El hombre necio decía: alma mía, tienes muchos bienes para muchos años. Y Dios le responde: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Aquel hombre tenía una proyección de vida para muchos años, pero el anuncio de Dios fue: esta noche. Ese mismo día, cuando se jactaba que iba a vivir para muchos años, Dios lo llamó y todo acabó para él. Qué locura pensar que esta vida es lo único que hay. Por eso le llama insensato, necio, tonto, que son sinónimos. El Señor le llama de esa manera. Dios también le hace una pregunta: las cosas que acumulaste, ¿para quién serán? Hay una conocida frase, algo graciosa, pero absolutamente real: no hay entierros con trasteo ni féretros con bolsillos. En el internet leía una noticia de un multimillonario chino que murió, dejando su fortuna a su esposa. Tiempo después, su chofer se hizo pareja de la viuda y este hombre decía: siempre pensé que yo trabajaba para mi difunto patrón. Ahora me doy cuenta que él trabajó toda su vida para mí. Venimos al mundo con las manos vacías y de la misma manera nos iremos. Cuentan que en una funeraria de los Estados Unidos disponen a los muertos en el cajón con las manos abiertas hacia arriba, como signo de que con las manos vacías nos vamos. Como conclusión, quiero decirles, la palabra de Dios insiste en que la raíz de la mayoría de los males es la codicia. Por la codicia muchos se han extraviado de la fe, como el hombre de nuestra historia, que puso su seguridad en los bienes que poseía, pero también muchos otros se extravían en el afán de adquirir esos bienes. El error de este hombre no fue trabajar duro, ni su éxito material
ni hacer planes para el futuro, ni disfrutar de su trabajo. Padecer necesidades materiales no es una virtud. El Señor no desea hambre y frío para nadie. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Pero depositar toda nuestra confianza en las cosas de este mundo, dándole la espalda a Dios, invisibilizando, sí que es una necedad. Porque como el hombre de la parábola, lo más seguro es que perdamos nuestra alma. Insensato, tonto. Ya les dije que son sinónimos de necio. Llama el Señor a quien no se enriquece en orden a Dios. Les dejo la siguiente invitación que nos hace el Señor en Mateo 6:20 para que cada uno en su oración pregunte al Señor cuáles son esos tesoros que nos aseguran la vida eterna. Dice el Señor: amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Que tengan un bendecido día.